amados hermanos del Señor, en esta mañana hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Y yo estaba orando al Señor y el Señor me ha dado este tema en esta mañana y la he titulado el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de las acciones, arrepentirse de malos pensamientos, arrepentirse de cosas que hacemos como hijos de Dios y que no están bien a los ojos del Señor. Entonces el Señor me ha llevado a este tema, y abrí una pregunta aquí, iniciando con el tema, continuando más bien. Dice, yo abrí una pregunta: ¿y por qué arrepentirme? Tal vez usted va a decir ahí en su lugar, arrepentirme, pero ¿arrepentirme de qué? ¿Arrepentirme de qué, hermano? Del pecado. Del pecado. ¿Qué es el pecado? Es hacer delante de los ojos de Dios lo que no está correcto, lo desagradable, lo que a Él le desagrada, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver en esta mañana que el Espíritu Santo no se va de nuestras vidas. El Espíritu Santo es real. Mucha gente no cree en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesús lo prometió cuando Él iba al cielo, y les dijo, y una de ellas, de tantas que les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces eso es una evidencia de un cristiano, de que está dentro de nosotros cuando nosotros sabemos y estamos conscientes que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces esa es una. Otra que dijo cuando ya se iba Jesús al cielo, le prometió a sus discípulos. ¿Qué dijo? No os dejaré, ¿qué dijo? Solo. ¿A quién dijo que iba a mandar? Al Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Sí, el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver cosas muy grandes en el Señor. ¿Por qué arrepentirme? Arrepentirme del pecado. Todos, sin excepción a nadie, todos somos pecadores en la faz de la tierra. Así dice la palabra, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Y tú no puedes decir en esta mañana, yo me voy a ir con Dios, si tú no te has arrepentido de tus pecados. Es importante que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados y lo hagamos con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque un minuto después de esta muerte, después de esta vida, te darás cuenta que todo lo que escuchaste, que decía en la Biblia, era cierto y era real. Y el gozo y la tristeza que tú experimentes por toda la eternidad depende de la decisión que tú hiciste. O con Cristo o sin Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos. Si tú estás diciendo en esta mañana, yo no soy pecador, yo no he cometido pecado, yo no soy pecador. La palabra dice el Señor, dice en esta mañana, dice el Señor, en la palabra del Señor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, si Dios dice que somos pecadores, que necesitamos de su perdón, que necesitamos arrepentirnos, entonces Dios tiene la razón. ¿Por qué? Porque uno es el punto de vista del hombre, pero otro es el punto de vista de Dios. Yo puedo decir una cosa, pero Dios tiene su punto de vista, y lo que vale es lo que dice la santa palabra de Dios. ¿Por qué arrepentirme? Sí, hermanos. Hay pecado en nuestras vidas. Y no vamos a decir que no hay pecado. Hay pecado en nuestras vidas. Y el pecado, hermanos, el pecado nos está matando. El pecado nos está corrompiendo. Y tenemos que arrepentirnos. Mira cómo están nuestras vidas. Hay pecado en nuestras vidas, hermanos.
Y Dios no tolera el pecado en nuestras vidas. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Pero mientras estamos aquí en la tierra, somos hijos del Señor, hemos recibido a Cristo, creemos en el Cristo resucitado, que no se quedó, que fue sepultado, vino, murió, fue crucificado, fue sepultado, lo dice la Biblia, pero no se quedó ahí sepultado. Dice la Biblia, acaban de pasar tiempos de ¿qué? Que se habló de ¿qué? De la vida de ¿quién? De Jesús, de su muerte, de su resurrección. Entonces Cristo está a la diestra del Padre. Nosotros hemos creído en un Dios ¿qué? Vivo, en un Dios no de vivos, perdón, no de muertos, sino de vivos. Así dice la Biblia. No lo vemos. Dice la alabanza, aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Sé que estás aquí. ¿Por qué estamos reunidos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por gusto? No. ¿Para darle gloria a quién? ¿Para pasar la chiva acá entre nosotros? No. ¿Para darle gloria a quién? Al Señor. Esto es bien real, hermanos. Voy a volver a repetir, me gusta decir esto porque lo creo, es cierto. Muchas veces nuestro pastor nos ha dicho, llegará el momento en que nuestra fe se tornará realidad. Es cierto. Llegará el momento en que nuestra fe se va a tornar realidad, hermanos. Hay pecado en nuestras vidas. ¿Cómo lo sabemos? Se ve, se muestra, se refleja. ¿Está lleno? No está lleno. Cuando estamos mal con el Señor, tambaleamos, hermanos. ¿Cómo que tambaleamos? Sí, tambaleamos. No hay, incluso el pecado nos quita la fuerza física. No hay ni ganas de servir al Señor. No tengo ganas de ir a la iglesia. Mejorando por allá por Chapala todavía, ¿da? Y ya todo pasó y todavía ando por allá perdido. ¿Sí? ¿Cuántos sigo a Chapala? ¿No le gusta Chapala? Bueno, descarta Chapala, pero sigo en Jocotepec. Y ahí ando. Y ya pasó todo, pero yo ahí ando, desanimado, sin ganas de ir a la iglesia. Hay pecado en nuestras vidas, hermanos, y tenemos que arrepentirnos. Dios nos manda a que nos arrepintamos. Vidas apáticas, todos apáticos. Yo puse una nota. Lo que no dejas ir, lo cargas. Yo estuve viendo ahí y vi la mochila que trae mi hermano y dije, pues está grande, es un muy buen ejemplo para cargar y para mostrar. Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa. Y lo que te pesa, te hunde. Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. La palabra dice que nuestra fe en el Señor, hermanos, es una carrera. Es una carrera. Así dijo Pablo cuando estaba a punto de partir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Es una carrera. Nuestra fe en el Señor, ¿a quién seguimos? A un hombre. Se hizo carne y fue tentado, el Señor Jesús. Sabemos la historia de las tentaciones que padeció el Señor Jesús.
Nosotros seguimos a un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Y está grande la mochila para poner una buena reflexión. Pero es que es eso, hermanos. Lo que no dejas ir, lo cargas. Y varios hermanos estamos cargando con ese pecado y no lo queremos soltar, y vivimos apáticos y tristes y afligidos. Y no podemos ver la gracia y la gloria del Señor en nuestras vidas. No podemos. Por eso así dice el Señor, dice en la Biblia cuando dice, si sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso? ¿Que voy a perder mi salvación? No significa eso. Lo que significa, hermanos, fíjense, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo no puedo ver al Señor cada día si hay pecado en mi vida. Yo no lo puedo ver. No puedo ver su gracia derramada en mi vida. No puedo estar alegre si no está su gracia derramada en mi vida. No puede haber una sonrisa. No puede haber o un saludo, un abrazo a mi hermano. Hola, ¿cómo estás, mi hermano? Una sonrisa, ¿qué nos cuesta? No nos roba nada. Pero venimos a la iglesia todos apáticos, ni nos saludamos, y somos hermanos en el Señor, somos cristianos. ¿Pero por qué? Porque hay pecado en nuestras vidas, no nos deja sonreír, no nos deja ver la gracia del Señor en nuestras vidas. Sin santidad nadie verá al Señor. Ese versículo no significa que vamos a perder nuestra salvación, porque la salvación es un regalo de parte de Dios, que no ha sido dotado por nosotros mismos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que no dejas ir, lo cargas. Si estamos en una carrera, todos, ¿sí? Estamos en una carrera en el Señor. Y somos compañeros de milicia, y todos vamos en esa carrera. Imagínate a todos vamos en esa carrera. Y tú vas así cargando, y ves que muchos van avanzando, y tú no puedes avanzar. Esto te está matando, esto te está cargando, y tú tienes que soltarlo. Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa, esto pesa, y lo que te pesa te hunde. Es por eso que no podemos ni dar fruto ni tener vistas victoriosas en el Señor. ¿Por qué? Porque te está hundiendo lo que estás cargando, ese peso, ese pecado. Y tú tienes que soltar ese pecado. Señor, en tu nombre lo suelto, lo dejo. Quiero ser libre. En el nombre del Señor tenemos libertad en el Señor, y podemos decirle, Señor, este es mi pecado, Señor. La verdad, Señor, tú lo sabes muy bien. Tú lo sabes, Señor, hay pecado en mi vida, y yo sé qué tipo de pecado hay en mi vida. Mire a su hermano ahí a su lado, ahí donde está. Mírelo, obsérvelo bien. ¿Ya? Mire a su hermano. ¿Le digo algo? A diario peca. ¿De verdad? A diario peca. Pero dice la Biblia, la gran diferencia, cuando estamos en Cristo, venimos a ser santos delante de Dios. La palabra santo no significa santurrón. Ahí yo ya no peco. No, nada de eso. Significa la palabra santo que hemos sido apartados para Él, para Cristo, para el Señor. Si nos tocaba la condenación del otro lado, ahora estamos de este lado, tenemos esperanza. Si muero mañana, yo sé a dónde voy y con quién voy. Porque tengo certeza en el Señor. Porque sé quién murió, quién resucitó por vida entre los muertos. Y si no soltamos ese pecado,
no vamos a poder avanzar. A diario peca, a diario pecamos. No podemos decir que no. Nada podemos esconder a los ojos del Señor. Ahorita vamos a poner un canto, una alabanza. Cómo me encanta, cómo me identifica. Ahorita Alex se la va a ir preparando. Hay una alabanza, hay un canto, hermanos. Y no nos podemos esconder del Señor. Él todo lo sabe, Él todo lo ve, hermanos. Efesios 4, 30. Todo listo, ¿verdad? Todo listo. Si quieres me proyecta también. Si quieres. Cuando yo, Uriel, peco, el Espíritu Santo no se va de mi vida, se pone triste. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice. Es decir, fuimos sellados. Es más, fuimos sellados, le pertenecemos a Él. ¿Sí me entiende? Es como cuando usted va a adquirir un producto, una mercancía, y usted pide su factura, ¿sí? Esa factura, para que usted se la entreguen, ¿qué tiene que tener? Un sello, el sello de entregado, pagado, entregado. Eso garantiza de que esa mercancía ya es de usted. Si ha ido usted a los supers, y de repente cuando está el guardia de seguridad y te pide el ticket, ¿sí o no? Eso garantiza de que esa mercancía es tuya. Es lo mismo. El sello del Espíritu Santo de Dios garantiza de que somos de Él, de que le pertenecemos a Él. Vamos a poner la alabanza. Y dice, adelante, hermano, pongan mucha atención. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Tú sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Jesús Italiano. Denle un agradecimiento a Jesús Adrián Romero. Y yo pregunto, ¿usted no se identifica con esta alabanza? A diario pecamos, hermanos. A diario. Y no lo podemos evitar. En ver, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Pero ¿qué es lo más importante? Arrepentirnos. Venir a Él con un corazón contrito y humillado.
Y a un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, así dice el Señor. ¿Sí? Hay pecado en nuestras vidas, hermanos. Es por eso que las iglesias están vacías, por el pecado. No les permite gozar de la libertad que tenemos en Cristo. Cuando Dios nos ha dado dentro de nosotros todo el poder, todo lo necesario para poder ser felices. Pero por la falta de santidad que falta en nuestras vidas, andamos tristes y apáticos y desanimados, y mi esposa me dijo esto, no sé qué tanto, y es que tú no sabes, y esto y lo otro. Estamos y seguimos lo mismo y le pagamos con lo mismo, y vivimos un infierno, cuando los cristianos no debemos vivir así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si no andamos en la luz que es en Cristo, si no nos conectamos a la luz que es Cristo, perdemos, hermanos, el rumbo. Es como este auditorio. Vamos a suponer que está de noche, hay luz, usted apaga la luz, usted apaga todos los apaga. ¿Qué va a pasar? Se va a poner, ¿qué? Oscuro, y usted va a andar a tientas. Así andamos muchos cristianos, andamos a tientas, todo nos sale mal, nos troezamos aquí, nos pegamos acá, todo nos sale mal porque andamos desconectados, porque no andamos en la luz que es Cristo el Señor. Y ya me tropecé por acá, y ya me tropecé por allá, y empiezo a llorar por todos lados, porque andamos a ciegas, no veo nada, Señor, estamos desconectados de la gracia del Señor. Y tú lo sabes, que hay pecado en tu vida, y pecado sin confesar. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo nos manda a no contristar al Espíritu Santo de Dios, en Efesios 4:30. El hecho de contristar al Espíritu Santo implica, fíjese, ponga mucha atención, que el Espíritu ama al pueblo de Dios, hermanos. Si no fuese así, no dijera, ¿qué dice Romanos 8:26? Abra su Biblia, Romanos 8:26. El hecho de contristar al Espíritu implica que el Espíritu Santo ama al pueblo de Dios. Romanos 8, capítulo 26, 8:26. Romanos 8:26, en la última parte dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero en esa segunda parte que dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿qué dice? Con gemidos indecibles. ¿Qué es gemidos? ¿Qué es gemir? Lamentar, llorar, ¿sí? Es lamentar, es llorar. El Espíritu Santo se pone triste, dice el 26 dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles, el Espíritu Santo ama a la iglesia. Y esto hace, se pone triste. Cuando hay pecado en el pueblo de Dios, el Espíritu Santo se pone triste, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí, este es el templo del Espíritu Santo, así dice la Biblia. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad de cuidar ese templo del Espíritu Santo. Y no lo estamos cuidando. Y Dios nos manda en esta tarde a arrepentirnos. Tú y yo sabemos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comportando. Tú y yo lo sabemos, hermanos. Y tenemos que arrepentirnos. Porque por lo contrario, no veremos al Señor en nuestra vida. Sin santidad, nadie verá al Señor. No vamos a ser bienaventurados. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Y no vamos a ser bienaventurados. Todo lo contrario, va a haber tristezas, incluso va a haber dolor. ¿Por qué? Porque el dolor trae el pecado trae una consecuencia. Y muy fuerte, muy grave. Vemos la vida de David. ¿Cuántos conocen la vida de David? Fue un gran hombre, fue un gran siervo de Dios. Hasta vemos y nos ilustra la palabra cómo venció al ¿quién? A Goliat. ¿Sí? Vemos cómo Dios lo utilizaba, vemos cómo Dios la manifestaba, tanto así que vemos que Saúl llegó a aborrecerlo en gran manera, que intentó hasta matarlo muchas veces. Pero después, ¿qué hace? Dios se había manifestado a la vida de David, pero ¿qué pasó? Que vio a una ¿qué? A una mujer bañándose, y era una mujer que dice hermosa, ¿sí? ¿Y qué hizo David? ¿Esposa de quién? De Urías. ¿Y qué hizo? Lo mandó matar. Fíjese qué cosa, ¿sí? Abusando de la jerarquía, abusando del poder, abusando del reinado, ¿sí? ¿Y sabe qué? Y nosotros abusamos de la gracia del Señor. Estamos en el tiempo del uso y del abuso. Estamos viviendo eso, hermanos. De verdad. En lugar que vivamos y que usemos la gracia del Señor derramada en nuestras vidas, vivimos una vida de abuso. Oh Señor, total me perdona. Oh, total, tengo un gran abogado. Es verdad, pero no debemos abusar de la gracia del Señor. Y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Porque el pecado está trayendo grandes consecuencias a nuestra vida, hermanos. Oh, nadie lo sabe. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le trajo gran consecuencia. ¿Por qué? Porque después se queda con la mujer de Urías y fue bendecido con ese hijo. No, todo lo contrario, le trajo un dolor grande en su vida, una consecuencia, la consecuencia del pecado. Pero después vemos a David, un hombre arrepentido. Vemos sus plegarias ante Jehová de los ejércitos, ante Dios. Salmo 51. Abra su Biblia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir algo. La gracia y la misericordia del Señor en nuestras vidas ha sido, hermanos, hasta los cielos, hermanos, hasta los cielos. A pesar de cómo están nuestras vidas, a pesar de mi pecado,
La gracia y la misericordia del Señor ha sido hasta los cielos, hermanos. Pero nosotros tenemos que decirle esto al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Y no esperes su reprensión, hermano. No lo esperemos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, bórralas, Señor. Y te sientes mal, te sientes pésimo, te sientes sucio a los ojos del Señor, porque sabes que hay pecado en tu vida. Hay pecado, hermanos. Lávame más y más de mi maldad, Señor, y límpiame de mi pecado, está diciendo David. Porque yo reconozco mis rebeliones. Este es un arrepentimiento. ¿Sí? Este es un arrepentimiento. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Le están siendo fieles a su esposa? Mujeres, damas, ¿están siendo fieles a su esposo? Estamos viendo ¿qué? Cosas del pecado. No nos asustemos. Tenemos que hablar lo que es en las iglesias, hermanos. Lo que es. Porque nadie está exento de caer, nadie. Un hombre fuerte, David, hermanos, en pecado, adulterando. ¿Tú cómo estás delante de Dios? Salmo 139. Salmo 139. ¿Tú cómo estás, hermano? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. El Señor sabe todo de ti. ¿A dónde me iré de tu espíritu? En el versículo 7. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Sabes que tú y yo no nos podemos esconder del Señor, hermanos. El Señor lo sabe todo, el Señor lo ve. Todavía no está la palabra en nuestra boca y aquí el Señor ya lo sabe todo. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán. Ay, pero nos sentimos Vicentes Fernández, ¿verdad que sí? ¿En serio así dice? Así dice. Está oscuro, está de noche, nadie me ve. Tomemos en cuenta que Dios nos está viendo. Dios nos ve, así dice la palabra. Versículo 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. A los jóvenes, a los chavos, está de noche, ven, vamos para acá, para lo oscurito. Nadie nos ve. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Le está reconociendo David. Le está reconociendo al Señor. No me puedo esconder. No nos podemos esconder, hermanos. ¿A dónde me iré de tu espíritu, Señor? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No nos podemos ir a ningún lado, no podemos escapar. El espíritu se pone triste, hermanos. Nosotros solamente podemos contristar a alguien cuando no agradecemos su amor y bondad y le pagamos con desprecio e ingratitud. ¿Sí?
Es como cuando sabes que te gusta una chica, ¿cierto o no? Y le demuestras tu amor. Le demuestras tu amor. Y ella te paga con lo contrario. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Nos ponemos, ¿qué? Tristes, ¿no? Y andamos, ¿qué? Llorando, lamentando, andamos llorando. ¿Sí? Nosotros no podemos contestar a alguien cuando no agradecemos su amor. Es lo mismo. Cuando nosotros somos ingratos, no agradecemos por lo que el Señor ha hecho y nos llamamos cristianos y no le pagamos con gratitud, sino con ingratitud, y hay pecado en nuestras vidas, y no le agradecemos por su amor y su bondad, porque se entregó por nosotros, porque nos ha hecho una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en el Señor. ¿De dónde me sacó el Señor? De lo sucio, de lo cochino, de donde estaba con el pecado. ¿Sí? Pero quiero seguir siendo esclavo del pecado. Hay pecado en nuestras vidas, hermanos, y tenemos que soltarlo, tenemos que desecharlo. Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? ¿Alguien que lo tenga y le puede dar lectura fuertemente? Romanos 12:1. ¿Eso es lo que dice Romanos 12:1? Anoté mal una cita. Esta es la cita donde dice que despojémonos de todo peso. Hebreos, gracias Alex. Hebreos 12:1. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Gracias Alex. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, tan grande nube de testigos, dice, despojémonos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ya se dio cuenta que es una carrera en el Señor? ¿Sí? Pero hay algo que nos está asediando ahí. Dice que nos asedia, el pecado que nos asedia. ¿Qué significa? ¿Qué significa esa palabra de asedia? ¿Qué significa? Que nos tiene en un solo sitio, que no nos permite avanzar, que no nos permite correr nuestra carrera. Estamos ahí parados, estamos estancados. Alguien publicó en esta semana una frase y me gustó. Y decía esta frase, decía, ¿has caído? Esto es para los cristianos, esto es para los que estamos en el Señor. ¿Has caído? ¿Has pecado? Arrepiéntete. ¿Has caído? ¿Has pecado, hermano? No dejes al Señor, decía.
deja el pecado. Y muchas veces sabemos que estamos mal a los ojos del Señor, y en lugar de dejar el pecado, dejamos al Señor, porque es la culpabilidad que el enemigo está usando. Empieza a usar esa arma poderosa, esa herramienta poderosa en nuestras vidas, la culpabilidad. No eres digno, no te sientes digno, y cosas así. ¿A poco Dios no te va a perdonar? Es un pecado grande que has hecho, y te empieza a acusar. Me gustó esa frase: has caído, has pecado, no te alejes de Dios, aléjate del pecado. Y sí es cierto. Arrepiéntete y clama al Señor. ¿Qué estaba haciendo David? Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, Señor. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tenemos que arrepentirnos y clamar al Señor. Hubo un hombre que dice la palabra que ¿a quién retó? A Jesús. Lo vio andar sobre las aguas del mar y pensaron que, ¿qué dice? Que era un fantasma. ¿Sí? Y estando en la barca, se vino la tormenta. ¿Sí? Porque el viento era contrario. Y nuestra carrera en el Señor es contrario, hermanos. Y vamos corriendo, es contrario. Y fallamos y caemos. Y ahí estamos. Y sentimos que nos está hundiendo ese pecado. Nos está hundiendo. Y este hombre, ¿qué dijo? Clamó. ¿Y qué dijo? Sálvame, Señor. Sálvame. ¿Por qué? Porque se estaba hundiendo. David, que estaba diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, sálvame, perdóname mis pecados. Y es lo que tenemos que hacer. Cuando sentimos que nos estamos hundiendo por el pecado, confiesa tu pecado al Señor, porque tarde que temprano va a traer una consecuencia a nuestras vidas. El Espíritu Santo, estoy terminando, es contristado por el pecado en la vida de los creyentes. Nuestro cuerpo es su templo y debemos tener cuidado de no mancharlo. Él es absolutamente santo y el pecado le es ofensivo. Las maneras particulares en que se contrista al Espíritu Santo están mencionadas en el contexto de Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero el 4:31, ¿qué dice? Perdón, el 4:29. Están mencionadas en el contexto de Efesios 4:30. Pero en el 4:29, ¿qué dice? Efesios 4:29. Gracias, hermano. 4:29, ¿verdad? Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué significa esto? Si yo soy cristiano, no debe haber palabras deshonestas de mi boca.
Y muchas de las veces decimos que somos cristianos y salen palabras deshonestas de nuestra boca. Recuerdo una enseñanza, una predica que estaba diciendo Alex, y recuerdo, estaba muy buena. Imagínense al Señor Jesús, o imagínense, algo así dijo, imagínense diciéndole el Señor Jesús a Pedro: no manches, Pedro. ¿Se acuerdan de esa predica? No manches, Pedro. No manches, Juan. Son palabras deshonestas, hermano. No debe haber esas palabras en nuestra boca. Y esa está leve. Y tú lo sabes bien. Esas son palabras antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo. Y las sigues usando. Ya tienes, está bien, es un proceso, pero ya tienes 3, 2, 3, 4, 5 años en el Señor y sigue habiendo palabras deshonestas en nuestra boca. ¿Qué es eso? Es pecado delante de Dios. Es pecado. Está siendo muy extremista. Es pecado, hermanos. Y el pecado es pecado delante de Dios y no lo vamos a ocultar. Dios no tolera el pecado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La gente se da cuenta, hermanos, de quién eres tú. Es verdad. A mí me han dicho: ¿tú eres cristiano? Sí, por tu forma de hablar. ¿Cómo lo supo? Por tu forma de hablar, por tu forma de expresar. ¿No se lo han dicho? El cristiano se identifica por la forma de hablar y no debe haber palabras deshonestas, corrompidas de nuestra boca. Actitudes pecaminosas, Efesios 4, ahí donde estamos en el 31. ¿Qué dice? En el 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Y sabe qué? Habemos muchos cristianos que vivimos amargados por cosas del pasado. Es verdad. Y el Señor nos dice: quítese de vosotros toda amargura. Y sin darnos cuentas por cosas que pasamos en el pasado, que pasamos y que se quedaron ya atrás y ya estamos en el Señor, pero las seguimos arrastrando. Así, es pecado, debemos perdonar. Pero no, nos alegramos que se le cayó el techo al cuñado. Qué bueno que le cayó el techo, se lo merecía. ¿Es en serio? Hay amargura en nuestras vidas. No hemos perdonado. ¿Sí? Que a mi suegra lo mordió un camaleón, qué bueno. Se le van a poner las pompas pintas, dice, ¿no? Y hay pecado y deseamos mal, hermanos. Deseamos mal. Todo eso es pecado, hermanos. Tenemos que soltarlo. Ya llevamos 3, 4 años en el Señor y tenemos que ser libres por el Señor, hermanos. Quítese de vosotros toda amargura y enojo, ira, gritería. Todo eso no debe existir en nuestras vidas. Y toda malicia. Mejor que te digan que nomás te andas riendo, ¿no? Es mejor a que te digan que eres un amargado. El Hijo de Dios no debe vivir amargado, debe ser alegre. Efesios 5:3. Ahí nada más una vuelta y estamos terminando. ¿Qué dice? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros,
como conviene ¿a qué? A santos. Esto nos manda el Señor en su palabra. Pero fornicación y toda inmundicia, y sabemos qué es la fornicación, y toda inmundicia, aquí encierra todo lo inmundo, ¿sí? Todo lo sucio, todo lo desagradable delante de Dios, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. 1 Corintios 6:9. ¿Qué dice 1 Corintios 6:9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, hermano? Pecado. ¿Me está siguiendo? ¿Eso qué es? Pecado. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ahí decía, ni los que se echan con varones. Es pecado delante de Dios, hermano. Dios nos manda a arrepentirnos. ¿Cómo está tu vida? Hoy hay una gran noticia de parte de Dios. Isaías 61. ¿Qué dice Isaías 61? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice, levántate. ¿Has caído como cristiano? ¿Has pecado? Levántate, dice el Señor. ¿Y qué dice? Resplandece. ¿Por qué qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece como un hijo de Dios. ¿Acaso no murió Cristo por nosotros? ¿Acaso no se levantó de entre los muertos? Se levantó. Está vivo. Ahora dice el Señor que Él es nuestro abogado. ¿Sí? Él es nuestro abogado, hermano. Levántate, resplandece. Hombres que anduvieron cerca de Jesús le fallaron. Vemos a Pedro cómo le negó. Pero después, ¿qué pasó? Se arrepintió. Dice que lloró amargamente. Y después, ¿qué pasó? El Señor Jesús lo hizo ¿qué? Que le confesara. ¿Qué le dijo? Abra su Biblia. Mateo 16. Capítulo 16, versículo del 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo:
¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿qué? En los cielos. Después vemos que ¿qué? Que lo confiesa. Cuando él está diciendo, respondiendo el Señor Pedro, tú eres el Cristo, le está reconociendo, lo está exaltando. Lo está exaltando. Y nosotros tenemos que reconocer al Señor en nuestras vidas y exaltar al Señor en nuestras vidas. Hemos fallado, Señor, pero te reconozco en mi vida que solo tú, Señor, me puedes ayudar a vencer en lo que te he fallado, en lo que estoy fallando, y dejar ese pecado y darle la gloria al Señor, y reconoce al Señor y exalta al Señor. También vemos varios que necesitaban ser sanados: cojos, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Venían a Él, los traían a Él y eran sanados. Nosotros tenemos que venir al Señor Jesús y ser sanados de ese pecado. Tenemos que ser sanados, hermanos. Dios está dispuesto a perdonar nuestras faltas, nuestras rebeliones, iniquidades, y hemos fallado, hermanos. Si decimos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cierra sus ojos. Dios, gracias te doy en esta tarde. Porque tú, Señor, nos has hablado, porque tú nos hablas a diario en tu palabra, Señor. Y hay pecado en la vida de tu pueblo, Señor. Hay pecado, Señor. No lo vamos a negar, Señor. Este lugar estuviese lleno, Señor. Pero hay apatía, Señor. Hay desánimo. Y eso es consecuencia del pecado. No hay una relación viva, seria e íntima contigo, Señor. Algo está estorbando, Señor. Y en esta mañana, en esta tarde, Señor, traemos nuestro pecado delante de ti. Ya no podemos avanzar sin ti, Señor. Necesitamos ser limpiados. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros, dice el Señor. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Queremos purificarnos en ti. Aquí estamos, Señor. Yo realmente no sé, Señor, la vida de cada uno de ellos, pero tú lo sabes, Señor. Tú conoces mi vida, tú conoces la vida de mis padres, de mis hermanos, de todos mis hermanos, Señor. Tú lo sabes, Señor. Y en todo lo que te hemos fallado, como decía David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y borra mis rebeliones, y borra mi pecado, Señor, porque hemos pecado contra ti, Señor. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias porque has prometido perdonarme, Señor, de todas mis faltas, y me dices que si confieso mi pecado, que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque moriste en la cruz. Gracias porque resucitaste al tercer día, Señor, de entre los muertos, y te fuiste a la diestra del Padre, Señor. Señor, y si ahora los cristianos, Señor, nos mantenemos de pie o caemos y nos volvemos a levantar, Señor, es por tu resurrección, Señor. Es por lo que has hecho en la cruz. Es por tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús.